Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos la explicación del punto 27, que se titula El deseo de Dios. Y estaba afirmando que esa declaración que hace el Catecismo, que tenemos inscrito en nuestra naturaleza humana un deseo de Dios, pues seguro que hay muchos que lo niegan diciendo que no, que el deseo de Dios ha sido inducido desde fuera, ha sido inducido por la Iglesia, ha sido inducido por una educación determinada que se nos ha dado, que si el hombre no lo hubiese educado de esa manera, pues no tendría ningún tipo de necesidades religiosas, ¿no? Que ha sido la educación la que la ha inducido. Bueno, el caso es que la historia lo niega. La historia viene a decir que no ha sido así. En lugares como la Unión Soviética, donde el Estado reprimió, ¿no? Declaró la religiosidad como el opio del pueblo y por lo tanto la reprobó y arrancó todo vestigio religioso de las escuelas y de la enseñanza y enseñó oficialmente el ateísmo y convirtió las iglesias, las catedrales en el museo del ateísmo, etcétera, y pasaron muchísimas generaciones, 70 años, donde ya los hijos no habían recibido ningún tipo de memoria por parte de los padres, ningún tipo de enseñanza, por supuesto ninguno había sido bautizado, etcétera. Ese es el caso de la Unión Soviética, vamos a ver, ¿no? Y de tantos países. Bueno, pues no se ha perdido la memoria, o sea, el sentido religioso, no se ha perdido. Y hay muchísimos casos y muchísimos libros escritos que vienen a iluminar este aspecto. Como la supuesta teoría de que ha sido una educación, ¿no? la que ha creado la necesidad de Dios, ¿no? Esa es una teoría que se ha visto rebatida por los hechos. No es la educación, ¿no? La que crea el deseo de Dios, más bien es la que la encauza. Pero el deseo de Dios está en el hombre. Esa famosa frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y mi corazón ha estado inquieto hasta que no ha descansado en ti. Quiere decir que, claro, que él ha descubierto que tenía una sed de felicidad, que él ha intentado saciar en muchas cosas que no eran Dios, en filosofías, en determinadas sectas, en tal, en cual, y no ha podido hasta que no le ha encontrado y no ha descansado en él. Dice, solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha, que no cesa de buscar. Y concluye este punto del catecismo con una cita de la Gaudium et Spes, el punto 19, que dice: la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. O sea, lo que al hombre le distingue del resto de la creación, del resto del reino animal, etcétera, es lo que le hace digno, lo que le hace que tener una dignidad que no tiene el resto de los animales, es que tiene una vocación a la comunión con Dios. El hombre ha sido creado para tener una amistad con Dios, pues que no la tienen los animales. Un animal irracional no tiene ni puede tener una amistad personal con Dios. Dios quiere las criaturas, todas las criaturas que él ha creado, por supuesto, ¿no? Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero fijaros, Dios quiere al hombre de una manera distinta. No únicamente en el sentido de que ve que la creación del hombre ha sido buena, sino que es que el hombre está llamado, ¿no?, a tener una intimidad con Dios, una amistad con Dios que los animales no pueden tenerla. Y eso es lo que nos hace especialmente dignos y capaces, ¿no? Es impresionante, por ejemplo, ver que como el hombre primitivo, a diferencia de los animales que le rodeaban, pues tenía unos signos religiosos, ¿eh? Y como vemos que
tiene las construcciones de los dólmenes, etcétera, donde está teniendo todo un sentido religioso en el más allá de esta vida y tiene su esperanza de vida más allá, vida eterna en Dios, etcétera. Y eso pues no lo tienen los animales, obviamente. Bueno, pues he aquí un indicio de la dignidad del hombre, que es la razón más alta de la dignidad del hombre, es que está llamado a ser eterno, y a tener una amistad eterna con Dios. Dice, el hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor. Hay un vínculo de decir, hemos sido creados por y para, por el amor de Dios y para el amor de Dios, por y para. Entonces, esto, como os podéis imaginar, cambia totalmente el horizonte de la existencia, ¿no? Cuando uno descubre esto, claro, es que vivir sin conocer esto o vivir conociéndolo, cambia totalmente, ¿no? Es como, cambia tanto como el que una persona pues, viva desconociendo, viva solitaria y le está arrastrando una soledad muy grande y un sentimiento de estar perdido en medio de la masa, y es que no sabe que hay una persona que está enamorada de él, porque la otra persona pues no se atreve a manifestárselo, y este no tiene ni idea de que alguien maravilloso está enamorado de él. Si supiese eso, ese sentimiento de soledad que tiene, etcétera, le iba a hacer cambiar totalmente el panorama. Bueno, pues me sirvo de ese ejemplo y me quedo cortísimo todavía, para entender lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? O sea, ser consciente de que yo he sido creado por el amor de Dios y para el amor de Dios, es que cambia totalmente tu perspectiva. Porque nos hace entender que muchas cosas de nosotros mismos que no entendemos y nos cuestan aceptar, y a veces uno dice, pero yo qué pinto en esta vida, ¿no? ¿Qué pinto en esta vida? ¿Yo para qué he sido creado, no? O sea, que son preguntas con respuesta. Yo creo que hay tres tipos de hombres, ¿no? Que ante la pregunta de quién soy yo, algunos, los primeros, toman la estrategia de no preguntarse. No preguntarse. Pues es la respuesta del pasotismo, pues muy extendido en nuestra cultura, ¿no? No quiero que me coman la cabeza, yo no me hago preguntas raras como esas, ¿no? Y bueno, yo la crítica que le haría a esta postura del no querer preguntarse quién soy yo y qué pinto en esta vida, pues es que está renunciando a ver la realidad, ¿no? Es la estrategia del avestruz, de la que se dice que cuando ve que es atacada o en peligro, opta por meter la cabeza debajo del ala y pensar que como la avestruz no ve, pues tampoco a mí me han visto, que ya ha pasado el peligro, ¿no? Pero sin embargo, aunque yo no quiera hacerme preguntas, las preguntas siguen estando ahí. ¿Yo quién soy? O sea, ¿qué pinto en esta vida, no? Esta existencia, pues ¿qué razón de ser tiene, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo que está la postura de quien no quiere preguntarse esta pregunta, también está la postura de quienes sí se la plantean, pero no le encuentran sentido y entonces tienen como una respuesta desesperanzada. Y entonces dan una respuesta dramática, afirman que la vida es un asco, ¿no? Que es una pasión inútil, que no merece la pena ser vivida, ¿no? Que es un poco la respuesta de ese existencialismo filosófico, pero en el fondo yo no quiero hablar aquí de filosofías abstractas, sino que también la vemos en la calle, ¿no? Hay gente amargada, amargada, pues porque parten, aunque no se lo hayan formulado teóricamente como los filósofos existencialistas, ¿no? Pero parten de que esta vida es querer y no poder, intentar ser feliz y no conseguirlo, ¿no? Parten de que estamos condenados a vivir en esta vida, pero en el fondo únicamente podemos consolarnos con pequeños placeres, pero la vida es una pasión inútil en la que tienes que intentar consolarte un poco, pues mira, pues bebiendo o esto, buscando sexo, buscando momentos pero que la vida a mí no me hace feliz, ¿no?
Es una postura desesperada que acarrea amargura interior, muchas amarguras interiores, que a veces se expresan pues, en drogas, en el alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto existe, ¿no? Entonces yo diría, hay tres posibilidades, ¿no? Ante esa pregunta de quién soy yo. La de no querer preguntarme. Segunda, sí, me lo pregunto, pero mi respuesta es desesperada, ¿no? Y tercero, la tercera posibilidad es que Dios es la respuesta. El hombre no es una pasión inútil o un proyecto sin sentido, ni una pregunta sin respuesta, ¿no? Que existen unos valores absolutos en la vida, que la vida del hombre tiene sentido en referencia a ellos, que Dios nos ha creado por amor y ha trazado para cada uno de nosotros planes de amor, que lo importante incluso no es lo que yo espero de la vida, sino lo que Dios espera de mí. Por ello el sentido de la existencia consiste en descubrir, en intentar vivir esos valores que Dios ha sembrado en nosotros, que han salido de la mano de Dios, auténtico arquitecto de este mundo. Bueno, y esta es la postura sensata, ¿no? La que busca el sentido. De ahí viene la palabra sensata, el sentido de la vida. Bueno, pues esta es nuestra afirmación, la afirmación de partida. Tenemos deseo de Dios, natural. Dios ha sembrado en nosotros un deseo natural. Por eso le predicamos a todo el mundo, no únicamente a algunos, no, a todo el mundo, porque somos conscientes de que sin Dios nadie va a poder ser plenamente feliz, porque hemos sido creados por Él y para Él, todos por naturaleza. Y este es el motivo por el que cuando le descubrimos a Él, la vida alcanza otro sentido, alcanza pues, montones de matices de los que podemos disfrutar. La misma naturaleza es disfrutada de otra manera, la misma familia, el mismo trabajo, el mismo estudio, todo es vivido en una profundidad que antes no comprendíamos, ¿no? Porque desde Dios todo alcanza un pleno sentido. Alabado sea Jesucristo.